El carácter de Dios. Estamos comenzando hoy una nueva sección de este libro. En los domingos anteriores estuvimos reiterando una afirmación que les invitamos a repetir diariamente, que tenía que ver con Dios no acepta comparaciones. En esta nueva sección vamos también a reiterar algo muy importante, pero para comenzar quisiera invitarles a que participemos haciendo una pequeña reflexión sobre un video muy cortico, son 30 segundos, y este video aparece aquí con una palabra escrita. El ejercicio que les invito a que hagamos es que usted mire las imágenes, mire el video y relaciónelo con la palabra. ¿Qué relación hay entre la palabra que aparece allí y el video? Y luego voy a escucharles sus opiniones. Ojalá lo primero que venga a su mente, cuando vea el video y vea la palabra, lo primero que venga a su mente, y voy a dejarles ese tiempo para reflexionar. Así que miremos este pequeño video. Bueno, la pregunta es, ¿qué relación encuentra usted entre el video y la palabra? Y enfatizo, no estoy preguntando sinónimos de la palabra, no, explique qué relación encuentra entre ese video y lo que describe la palabra. ¿Quién quiere empezar a compartirlo? ¿Perdón? ¿Qué relación tiene eso con la palabra? Sí. Ok. Tú dices que la fidelidad es algo que se practica dentro de la familia y el amor. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Jorge. La fidelidad implica un vínculo, ok, y eso se ve en el video. El vínculo, gracias. Sí. La fidelidad se practica en el matrimonio. Bien, gracias. ¿Alguien más que encuentra una relación allí en el video? La fidelidad de Dios para con esa pareja, ¿en qué se nota? Porque se ven como bien, se ven unidos, se ven felices, en paz. Sí, ok, entonces se ve ahí como la fidelidad de Dios. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que haya encontrado una relación? La fidelidad va de la mano con la lealtad. ¿Y en el video se ve eso? Sí, sí, ok, bueno, gracias. Va de la mano con la lealtad. La fidelidad está relacionada con las relaciones entre personas. Y aquí vemos la relación de una pareja. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra relación? Bueno, vamos a estar hablando durante varias semanas, varios domingos acerca de la fidelidad. Pero la razón por la cual quería hacerles reflexionar sobre el tema y sobre el video es porque tenemos una problemática cuando nos acercamos a las Escrituras con casi cualquier tema que abordemos, que tiene que ver con el hecho de que hay ciertos conceptos, palabras, significados
que nosotros tenemos preconcebidos cuando nos acercamos a las Escrituras. Es decir, que ya los hemos manejado en nuestra cotidianidad. Y muchas veces cuando llegamos a las Escrituras y vemos ese concepto o esa palabra, pues asumimos que lo que está diciendo allí tiene que ver con lo que yo entiendo por esa palabra. Esa es una dificultad y voy a decirles por qué. Porque muchas veces en la Escritura, por supuesto nosotros leemos la Biblia en español, pues se utiliza el idioma castellano, encontramos palabras en ese idioma y son las que manejamos. Pero no necesariamente la connotación, el significado es lo que nosotros pensamos, y eso a veces trae problemas. Por ejemplo, si nosotros llegamos a las Escrituras y leemos la palabra justicia, pues esa palabra la manejamos por todas partes. Hablamos de justicia, pedimos justicia, queremos justicia y queremos ser justos, y leemos el concepto en la Biblia y creemos que en la Biblia significa lo mismo que significa allá. Entonces el significado que ya manejamos se lo imponemos a la Escritura, y a veces ese es un gran error. Puede pasar con muchos conceptos. Amor, por ejemplo, el corazón, sí, por ejemplo, la palabra corazón la encontramos por todas partes en la Escritura, y puede ser que lo relacionemos con sentimientos, con emociones, ¿cierto? Los corazoncitos los hacemos todos los días en cualquier relación. El amor es un concepto que manejamos todos los días. Todos hemos dicho algún día te amo, o nos han dicho te amo. Pero en este mundo, donde el amor está siendo cada vez más erotizado, más sexualizado, todo lo que tiene que ver con amor siempre se relaciona con sexo, va uno a la Escritura y lee la palabra o el concepto, y muchas veces trata de verlo con esos ojos, con esos lentes, y tergiversamos a veces lo que la Escritura quiere decir. La paz es un concepto absolutamente bíblico, y la Biblia habla de nosotros, o de la iglesia, de los hijos de Dios, como pacificadores. Y la paz la escuchamos todos los días en todos los noticieros, y de todos los tintes políticos se habla de paz, y entonces nos acercamos a la Escritura y creemos que lo que dice ahí de paz es lo que nosotros entendemos, y muchos por eso, con base en la Biblia, por ejemplo, con base en mensajes bíblicos, se han dedicado a ciertos movimientos políticos, incluso revolucionarios o guerrilleros, y se apoyan en las Escrituras para ciertos movimientos. Así que el problema es entender la Escritura desde nuestra óptica. Valdría la pena recordar un concepto bíblico de Génesis, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando nosotros tratamos de imponerle a la Escritura el concepto que traemos, lo que estamos haciendo es ver a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Al contrario, somos nosotros los que debemos acomodarnos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay una responsabilidad que tenemos, es acercarnos a la Escritura y siempre preguntar, para la Biblia, para Dios, ¿qué significa ese asunto? Digo esto para referirme precisamente a este concepto de fidelidad, porque el concepto de fidelidad es un concepto que manejamos en nuestro algo popular. Reclamamos fidelidad, nos enojamos cuando alguien no es fiel, decimos ser fieles, hablamos y argumentamos con respecto a la fidelidad, pero ¿qué entendemos por fidelidad? Y eso es algo que al llegar a la Escritura podemos hacerle o entenderlo desde esa perspectiva. Yo creo que es importante, al entrar a hablar sobre este tema durante varias semanas, que primero pensemos qué es fidelidad en la Escritura. Y para ese fin, pues quisiera comenzar por referirme a la palabra en sí misma, ¿cierto? La palabra fidelidad. Porque para empezar por el aspecto, digámoslo así, gramatical o idiomático, literario, tenemos una diferencia entre el manejo en español y el manejo en los idiomas bíblicos. En español, si usted va a un diccionario y busca la palabra fidelidad, va a encontrar una definición determinada, pero en el mismo diccionario, en otro lugar, va a encontrar la palabra fe.
Son dos conceptos en español separados. Esa es la primera particularidad que encontramos cuando nos acercamos a las Escrituras, y es que ahí no están separados esos dos conceptos. Es decir, en los idiomas en que fue escrito la Biblia, la palabra que se utiliza para fe es la misma que se utiliza para fidelidad. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en el idioma hebreo, la palabra emuná se traduce al español como fe, pero también se traduce como fidelidad. Es la misma palabra. Y coincidencialmente, en el idioma del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra pistis se traduce al español como fe y como fidelidad. Es decir, que una misma palabra encierra los dos conceptos. Pero nosotros estamos acostumbrados a separar esas dos cosas. Y en la Biblia es exactamente la misma palabra, y ya dependiendo del contexto o del argumento que esté expresándose, pues los traductores unas veces lo traducen como fe y otras veces lo traducen como fidelidad. Usted tiene permiso de leer la Biblia y cuando encuentre la palabra fe o fidelidad entercambiarlas. Tiene permiso porque es la misma palabra. Y eso es algo que yo hice particularmente cuando vi esa particularidad. Muchas gracias. El primer versículo que vino a mi mente cuando leí ese asunto fue uno que me habían enseñado desde muy joven en el contexto de la evangelización y del entender el evangelio, y fue Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo dije, vamos a ver cómo suena. Porque por gracia sois salvos por medio de la fidelidad. Yo me asusté cuando leí eso así, porque cambia fuertemente. Es que para un cristiano es muy fácil decir, yo tengo mucha fe en Dios. Pero cuando usted dice, yo soy muy fiel a Dios, uno no dice eso, ¿cierto? Y resulta que es lo mismo. Porque uno cree que fe es como un poder que uno tiene, o una confianza simplemente, pero resulta que fe es lo mismo que fidelidad, y decir yo tengo fe es lo mismo que decir yo soy fiel. Eso ya le empieza a uno a transformar la forma de pensar con respecto a la fidelidad. Entonces, en primer lugar está el concepto de la palabra en sí misma de fe o fidelidad. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la palabra o el concepto de fidelidad es algo que está relacionado, como bien decía por aquí Claudia, creo que era, hay algo, tiene que ver con una relación, es decir, siempre está relacionado con un concepto de pacto. Alguien es fiel cuando con base en un pacto establecido se mantiene dentro del pacto. Por ejemplo, en un concepto en el matrimonio, la parejita se presenta ante un altar y entonces escucha la pregunta: fulano acepta a sutanita como su única y legítima esposa y promete serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Y él dice sí. Y luego se le pregunta a ella y ella también dice. Entonces ahí hay un pacto, sea en el altar, sea en un juzgado, sea en una notaría, pero ahí hay un pacto. Y cuando ellos se comportan conforme a lo que han prometido allí, entonces son fieles, hay un pacto de por medio. De tal forma que siempre está relacionado con una especie de reciprocidad. Por eso, cuando uno reclama fidelidad, generalmente dice, yo he hecho esto y esto y esto y esto, y mira tú cómo me pagas. Porque si yo me he portado bien, si yo he sido fiel, si yo he sido juicioso, espero que la otra persona me pague igual. Esa es la idea que tenemos de fidelidad, que nosotros manejamos. Tiene que ver con pacto. La pregunta es, si hablamos de relación, entonces, ¿qué tiene que ver con la fidelidad o la fidelidad de Dios? Es lo que quiero que empecemos a pensar. Incluso, y en la imagen ustedes en el video se pudieron dar cuenta que hay un personaje que poco tuvieron en cuenta. Ah, sí lo tuvieron en cuenta, ¿eh? Sí, el perrito. ¿Quién más fiel que un perrito, cierto? Dicen que el mejor amigo del hombre. Bueno, allí también vemos esa imagen, esa fidelidad. Una mascotica, un perrito es muy fiel.
¿De dónde surge la fidelidad de un perro? ¿De qué? ¿Ellos aman? ¿Ah? De la comida, yo creería más bien, ¿cierto? Muchas veces hay perros que están entrenados para cuidar un lugar, y si un ladrón quiere entrar, ¿qué es lo primero que hace? Comidita, y se gana su fidelidad, su confianza. Entonces ellos saben quién es el que les da la comida. También se dan cuenta quién los consiente, quién los cuida, quién los protege. Así que ellos son muy fieles a sus amos. Eso también lo podemos ver allí, la fidelidad, digámoslo así, de una bestia. Ahora, la problemática que tenemos cuando hablamos, y precisamente quiero hablar particularmente, vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Estamos viendo el carácter de Dios en Isaías, entonces vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Una de las cosas que hemos podido evidenciar con respecto a la fidelidad, a cómo entendemos la fidelidad de Dios, con base en todos nuestros preconceptos, es que la vemos cuando nos va bien en algo. ¿Se han dado cuenta que cuando uno cuenta algo que le salió bien, que le salió trabajo, que se curó, que le salió el negocio, dice, ay, es que Dios es muy fiel? Es decir, entendemos la fidelidad de Dios en la medida en que recibimos bendiciones, beneficios, y muchas veces inclusive hasta nos atrevemos a decir, yo he escuchado, por ejemplo, es que si uno teme a Dios, si uno es fiel a Dios, si uno diezma, pues Dios es muy fiel con uno. O sea, como que Dios le paga a uno por uno ser bueno, por uno dar el diezmo, por uno hacer buenas obras. Entonces, como que de alguna forma la fidelidad la entendemos como Dios devolviéndome a mí que soy bueno. Por eso siempre han habido quejas de grandes hombres y pequeños hombres también, que, Señor, pero si yo he hecho esto y esto y esto, ¿y por qué me va así? ¿Recuerdan alguno? Job, ¿cierto? Reclamos a Dios, ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos nos va mal? Dicen algunos. Entonces esperamos bendición de Dios para que de alguna forma nos pague por lo buenos o fieles que hemos sido. Por eso quiero que memoricemos esta frase como nuestra tarea de estas semanas. La fidelidad de Dios no depende de. Eso es lo que vamos a estar reiterando para que tratemos de mirar qué es fidelidad de Dios, porque vamos a enfatizar la fidelidad de Dios en estos capítulos que vamos a ver, pero afirmando esto, la fidelidad de Dios no depende de. Es decir, cuando nosotros hablamos entre nosotros de fidelidad, estamos hablando de algún tipo de reciprocidad, que de alguna forma muchas veces decimos, si alguien no me es fiel, yo siento la libertad de tampoco ser fiel. Entonces, como que, no, si tú no has sido conmigo fiel, yo ¿por qué tengo que ser fiel contigo? Dios, ¿a quién tendría que serle fiel? Además, si fe y fidelidad es lo mismo, decir que Dios es fiel es decir que Dios tiene fe. ¿En quién? Nosotros tenemos fe en Dios, pero ¿Dios en quién? Esa es una pregunta importante. Vamos a mirar que la fidelidad de Dios no depende de. Y seguramente al escuchar esta introducción usted dirá, los que leyeron el capítulo 47 de Isaías, dirá, ¿y qué tiene que ver lo que está hablando ahí con el capítulo 47? Como que nos equivocamos de capítulo seguramente, porque esto como que no encaja, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo, es un capítulo cortico, son 15 versículos. Vamos a leerlo para tratar de, aunque vamos a ver el tema durante varios capítulos. De hecho, aquí vamos a colocar de una vez los capítulos que vamos a hablar, que son del 47 al 55, durante varios domingos. Pero este 47 como que no encaja, así que vamos a leerlo para que miremos
de qué estamos hablando. Es tan cortico que podemos leerlo todo aquí, vamos a ponerlo en la pantalla. Versículos 1 al 4 dice: desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Comienza con un tono fuerte, casi como con un insulto. Casi que podemos leerlo: hija de Babilonia. ¿Cierto? Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos. ¿A quién le habla? Porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Aquí Dios, a través del profeta Isaías, le está hablando a Babilonia, y gracias a que hemos venido leyendo todo el libro, pues ustedes están más o menos, digamos, contextualizados. Se trata del juicio que Dios está lanzando contra un imperio que utilizó Dios para castigar a Israel. Recuerden bien eso. Entonces, Israel era infiel, a propósito. Israel se había portado mal y Dios lo castigó usando como juguete a Babilonia. Pero luego, y hace 8 días estuvimos hablando de Ciro el persa, Dios está diciendo: ahora voy a castigar a Babilonia. Y para eso utiliza como juguete a los persas, a Ciro el persa. Entonces aquí ya Dios está anunciando ese castigo sobre Babilonia, pero el anuncio lo hace representándola en forma de mujer. Este es un vocabulario poético, es decir, aquí estamos con literatura poética en medio de la profecía, y se dirige a Babilonia en forma de mujer, conforme a la cultura de entonces, y le dice: porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus quedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Es decir, es un vocabulario que la hace ver como una mujer abandonada después de haber sido una gran mujer, una gran ciudad, un gran imperio. Ahora va a ser tierna y delicada, ahora va a ser abandonada, maltratada, humillada, desnudada, a tener que moler y atravesar ríos, destaparse las piernas y caminar por entre los ríos como una mujer abandonada. Como dice, será tu vergüenza descubierta. Es la forma como se dirige a esta mujer. Y termina el versículo 4 diciendo: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Y ese versículo qué? ¿Qué hace ese versículo ahí? ¿Sería que se equivocaron y lo incrustaron ahí? Como que están fuera de lugar. Uno dice: muestre a ver un momento, vuelve uno a leer. Está, digamos así, insultando a esta mujer, a Babilonia, y de repente, pues lo único que a mí se me ocurrió fue pensar: no, es como si Dios estuviera poniendo allí la firma, sí, como diciendo: yo soy el que estoy diciendo esto, ¿cierto? Pero ya que ese versículo está un tanto extraño, en fuera, como una especie de paréntesis, y es más, el versículo que sigue retoma el tema, o sea que eso quedó ahí suelto, el versículo 4, entonces yo les propongo que lo dejemos allí, quietico, en paréntesis, y sigamos leyendo lo que le dice a esta Babilonia. Pero en esta porción, y lo vamos a hacer con cada pedacito, vamos a destacar una frase. Miren esta frase que quiero que tengan en cuenta. Dice Dios: haré retribución. Le está diciendo a Babilonia: haré retribución. ¿Qué significa esa expresión? Ok. Te voy a pagar con base en lo que te mereces. Es lo que le está diciendo a Babilonia. Te daré tu merecido. Haré retribución. Afirmación de Dios a Babilonia. Pago. Pago de Dios, pero por lo malo que ha sido Babilonia. Sigamos leyendo. Versículos 5 al 7 dice: siéntate, calla, entra en tinieblas, hija de los caldeos,
porque nunca más te llamarán señora de los de reinos. ¿Cómo llamaban a Babilonia? Señora de reinos. Pero ya no más, se te acabó tu cuarto de hora. Y hace una aclaración aquí Dios. Dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. ¿A quién le dice? A Babilonia. Yo entregué a mi pueblo en tu mano, Babilonia. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. ¿Cuál es la queja de Dios? Pero noten que aquí Dios le recuerda a Babilonia, o le informa a Babilonia, que lo que hizo con Israel fue el resultado de que Dios se los entregó en su mano. Es decir, Babilonia, si tú estabas pensando que fue que tú te tomaste Israel por tus propias virtudes, no, yo te las entregué en tu mano, ¿sí? Pero tú abusaste, fuiste más lejos, fuiste muy malvada con mi pueblo, agravaste mucho el yugo. Ahora me llama la atención y me preguntaba yo, ¿qué pensaría un judío de la época, un israelita de esa época, leyendo esto, cuando dice, los entregué en tu mano, no les tuviste compasión? Yo diría como, pero Señor, tú tampoco nos tuviste compasión, porque fuiste tú quien nos entregó en manos de ellos, ¿cierto? Podría haber allí una especie de reclamo, pero Dios dice, es que se extralimitaron, ¿cierto? Y entonces la frase aquí que quiero destacar es que dice, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. De alguna forma Dios empieza a hacer aquí una, digamos, lista de razones por las cuales va a castigar a Babilonia. Y el reclamo aquí es que fueron abusivos en lo que hicieron contra Israel. Sigamos leyendo. Versículos 8 y 9 dice, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. ¿Cómo decía? ¿Habrían escuchado antes esa expresión, yo soy y fuera de mí no hay nadie más? ¿De dónde la habían escuchado? En todos los capítulos anteriores venimos hablando de que Dios dice eso. Dios dice, yo soy Dios, no acepto comparaciones. Pero resulta que Babilonia también se ufanaba, también pensaba que era autónoma. Y entonces dice, con esa misma comparación de mujer voluptuosa, ¿no? Orgullosa, imponente como lo era Babilonia. Babilonia era un imperio, y yo creo que aquí particularmente se está refiriendo a la ciudad, a la capital del imperio, pero era una ciudad de esas que había adquirido un estatus, una fama, una imposición, no sé, podríamos, no sé si compararla con alguna ciudad, pero esas ciudades que aún uno las escucha y uno sabe que calidad de vida, sí, que cualquiera quisiera ir allá, ¿no? De pronto algunas le dicen por ahí capital del mundo, ¿cierto? Le dicen por ahí a otra le dicen la capital de las luces, ¿cierto? La ciudad de las luces. A otra le dicen por ahí, dice que la sucursal del cielo, no sé. Pero aparecen estas ciudades imponentes y parece ser que Babilonia era tan imponente que aquí la compara con una mujer voluptuosa. Y dice, yo soy, fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Dos cosas que en la época una mujer le huía. En esa época la mujer necesitaba un redentor, un hombre que fuera su protector para verse como una mujer, reconocida. La mujer, la orfandad o
La viudez era sinónimo de abandono de una mujer. Y entonces esta mujer, figuradamente, esta ciudad, pensaba que nunca le iba a suceder eso. Y mire lo que dice Dios: estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Empecemos a ver aquí también características, rasgos de Babilonia. ¿Qué nos dice esto de lo que era Babilonia? ¿Cómo? Mundana. ¿Y dónde es? ¿Y qué está hablando aquí en estas últimas dos frases? Una ciudad que estaba dedicada al ocultismo, a la hechicería, a la adivinación. Ahora, esto lo dice esta porción de las Escrituras, pero si ustedes investigan en la historia de la humanidad, van a encontrar datos con respecto a lo que era Babilonia y cómo practicaban todo tipo de adivinación, de brujería, de encantamientos. En los hallazgos arqueológicos, en las tabletas que se han encontrado sobre esta ciudad, se encuentran una cantidad de símbolos y que evidencian las prácticas ocultistas que tenían en esta ciudad. Era una ciudad poderosa, pero también una ciudad que altamente practicaba el ocultismo. Y entonces dice, o le enfatiza aquí como otro cargo en su contra: a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Es otro pecado, digamos, que le enrostra a Dios a esta Babilonia. Versículos 10 y 11 sigue diciendo: porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Sigue la lista de cargos en contra de esta nación. Y aquí nos da otro dato característico de esta ciudad: tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Características de Babilonia: bueno, cuna de mucha ciencia, de mucha sabiduría. Ese lugar donde, y sobre todo pues en esa época de la antigüedad, era una ciudad pionera en el tema de la ciencia y de la sabiduría. Era donde se anidaba la ciencia. Entonces ellos se ufanaban y se apoyaban en su conocimiento, en su ciencia. Y aquí dice, tu sabiduría y tu ciencia te engañaron. Y una vez más, dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿No? Yo y nadie más. Como que no tenían ni por las curvas pensar que lo pudieran derrotar, ¿no? Arruinar. Estaban tranquilos sobre sus laureles. Pero dice, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Y ya tenía nombre propio, ¿no? Ciro. Pero aquí quiero destacar estas dos frases. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. ¿No es cierto que muchas veces los imperios y los poderosos, como esta Babilonia, muchas veces cometen injusticias pensando? Una expresión que a veces nosotros vivimos en lo personal, ¿no? A veces uno, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que uno va a hacer algo y como que mira para todos lados a ver quién no está bien. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Como que que uno mira, pero cuando uno está haciendo algo malo, ¿no? Cuando uno está haciendo algo malo y mira a ver quién lo está viendo, bueno, a todos los chiquitos les pasa, ¿sí? Las naciones también hacen eso, ¿no? De pronto
también se apoyan en su soberanía, en su poderío, y creen que nadie los ve, que de pronto pueden robarse unas elecciones, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Fraude electoral, y eso nadie se da cuenta, ¿no? Tal vez eso pasaba en Babilonia, hoy día no pasa eso, pero en Babilonia pasaba, ¿cierto? Poder hacer fraude electoral y pensar que nadie se dio cuenta, solamente hay que decir ganamos y ya, ¿sí? Eso nadie se da cuenta. Entonces Babilonia se confiaba en su maldad diciendo nadie se da cuenta, nadie me ve, pero Dios lo ve todo y le anota eso en la lista a Babilonia. Dice, por eso te voy a hacer retribución de tus hechos. Versículos 12 y 13 dice, en un tono bastante irónico, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Es decir, sigue así. Sigue confiando en tus hechizos, en tus adivinos, en tus encantamientos. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Nuevo dato sobre Babilonia que nos está entregando el profeta. ¿Qué está diciendo de Babilonia? Una nación acostumbrada a la astrología y a la adivinación observando las estrellas. Un dato que usted también puede corroborar en la historia de la humanidad, no solamente por datos bíblicos, sino por datos arqueológicos, históricos, que Babilonia era un imperio que practicaba la astrología como la guía, como su forma de establecer las decisiones a tomar. Es decir, ellos confiaban en el destino marcado en las estrellas, de tal forma que todo lo determinaban las estrellas y lo observaban. ¿Quién se inventó el horóscopo? ¿Alguien sabe? Tal vez fueron los babilonios, ¿cierto? ¿Cuántas personas todavía? Los sumerios, exactamente, por allá mismo, ¿cierto? Ellos eran herederos de los sumerios y hasta nuestros días todavía hay quien observa las estrellas para adivinar el futuro. Ellos estaban acostumbrados a acudir al astrólogo para definir el futuro. Ahora, esto era una costumbre de los pueblos alrededor de la tierra prometida, del pueblo de Israel. Recuerden que Dios a los judíos, a los israelitas, les prohibió eso. Hay veces que los cristianos empiezan a hablar de que eso es mentira o que es engaño, y el problema no es ese, el problema es que es prohibido. Porque cuando tú tienes a un Dios que tiene el control de tu vida, tú no tienes que poner tu confianza en otras cosas. Simplemente, independientemente de lo que funcione o no funcione, es una práctica prohibida. Pero era costumbre en los pueblos antiguos confiarse en las estrellas y en los adivinos, en los hechiceros. Eso lo hemos visto desde Génesis. Recuerden ustedes la historia y estos gobiernos incluso a veces se daban cuenta cuando los adivinos tenían como la costumbre de adular a los reyes, pronosticando cosas buenas, ¿no? Porque a veces que los reyes, si alguien pronosticaba algo malo, lo mataban. Entonces ellos estaban acostumbrados a pronosticar siempre lo bueno. Recuerden cuando Faraón, en la época por allá en Génesis, en Egipto, cuando Faraón tenía su séquito de adivinos, hechiceros, astrólogos, y él tuvo un sueño que no lo dejó dormir. El hombre estaba, pero amaneció asustado por el sueño que tuvo, entonces llama a todos los adivinos y les dice: tuve un sueño y yo quiero saber su significado. Y los adivinos: a ver, cuéntenos el sueño. Y él, conociendo cómo eran acostumbrados los adivinos, él dice: no, ustedes me tienen que adivinar también el sueño, ya que son adivinos. Para yo saber que verdaderamente son adivinos, adivínenme el sueño también.
Y ahí sí se rascaron la cabeza. No, pero nadie ha pedido eso nunca. Cuéntenos el sueño. Y dice, no, adivinen el sueño y el significado, si no los mato a todos. Y fue entonces cuando supieron que en la cárcel había un hombre que adivinaba sueños, y no era su profesión, que era José, ¿recuerdan? Mandan traer a José, y José efectivamente le dijo, usted soñó esto y esto y esto y esto, porque Dios se lo reveló a José, y José también le dio la interpretación de esos sueños. De tal forma que era costumbre profetizar por conveniencia o por adulación, y esto era lo que los babilonios tenían por costumbre, adivinar con base en la observancia de las estrellas y pronosticar hacia el futuro. Un dato más para las estadísticas que lleva Dios de esta nación. Y versículos 14 y 15 termina diciendo, he aquí, con base en todo lo anterior, serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se siente. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Esta es la sentencia final. Con base en esta lista de pecados que tú has cosechado, aunque yo te utilicé para castigar a mi pueblo, te mereces ser consumida totalmente. Es que la descripción que da aquí es que no va a quedar ni ceniza, totalmente destruida. Y no solamente la nación, sino todos aquellos que traficaron contigo, dice. Creo que ahí se refiere a esos precisamente adivinos, hechiceros, astrólogos, todos los que, incluso hasta los científicos que se ufanaban de tener, todos serán consumidos, y como dice esta frase al final, no habrá quien te salve. Se te acabó tu hegemonía, tu poder, hasta aquí llegó todo. Con todo esto, mis hermanos, como una especie de juicio, como Dios trayendo a memoria todas sus maldades, podemos llegar a una conclusión que podría resumir todo este capítulo, y es: la arrogancia de Babilonia causa su perdición. La arrogancia de Babilonia causa su perdición, y esto es lo que podemos, digamos, definir de lo que estamos viendo cuando Dios dice: esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, te vendrá esto. Conclusión. La pregunta es, una vez más, ¿y esto qué tiene que ver con la fidelidad de Dios? Pero recuerdan ustedes que dejamos un paréntesis por allá abandonado atrás. Bueno, vamos a ese paréntesis, que es el versículo 4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Qué hace esa afirmación en medio de todo este juicio contra Babilonia? Cuando dice nuestro, es decir, en primera persona del plural, ¿quién está hablando? El pueblo de Israel a través del profeta. ¿Y por qué dice nuestro Redentor en medio de esto? ¿Qué es? Como ya lo hemos visto en domingos anteriores, la redención. Dios, ¿a quién está llamando Redentor? Ahí dice, Jehová de los ejércitos es su nombre. El Santo de Israel. Es Dios quien va a ejecutar este juicio sobre Babilonia para castigarle por su maldad y rescatar al pueblo que les había puesto en sus manos. Dios viene a redimir a Israel de las garras del imperio babilónico. ¿Por qué? ¿No merecía Israel desaparecer por su maldad, por su infidelidad y por su pecado? Pero Dios había hecho un pacto con Israel. Y Dios
está dispuesto a cumplir su pacto. ¿Quién se lo reclama? ¿Quién lo estableció con él? ¿De dónde surgió el pacto? De Dios, de su soberanía. La fidelidad de Dios tiene que ver con las decisiones que Él toma por lo que Él es. ¿Cuántos se equivocan? Aquellos que pretenden presentarse delante de Dios y establecerle pactos, pactando con Dios inclusive hasta con dinero. Arrogancia como esa, no hay peor. Porque los pactos divinos provienen de su voluntad. ¿Qué hace el ser humano ante los pactos de Dios? Ejecutarlos, obedecerlos, cumplirlos. Yo no pacto con Dios. No hay reciprocidad entre su fidelidad y la mía. Él es fiel a sí mismo, a sus pactos, a sus designios. Él no tiene fe en la fe del ser humano. La fidelidad del ser humano es el resultado de la fidelidad de Dios. Él no me debe nada. Él no nos paga nada. A menos que hablemos de la muerte y de la destrucción. Porque si hay algo que usted y yo merecemos y hemos trabajado para eso, es la muerte. Tanto el nuevo cuando dice la paga del pecado es muerte, como el antiguo cuando dice el alma que pecare morirá. Está claro que el ser humano, si algo merece, al igual que Babilonia, es ser destruidos. Por lo tanto, la salvación, la redención es gratuita, no es pagando nada. Nosotros teníamos que pagar y Jesús pagó por nosotros. Él es nuestro Redentor. La fidelidad de Dios no es un negocio con el ser humano, no es el resultado de un acuerdo con Él. La fidelidad de Dios está en sí mismo y eso es lo que se diferencia cuando hablamos de nuestra fidelidad. Aquí en esta porción hay dos matices de la fidelidad de Dios. La primera es que está cumpliendo con su pacto de liberar y de restaurar al pueblo de Israel. Es fiel a sus pactos. Pero la segunda es que es fiel a sus designios, porque está castigando a una nación pecadora y que se lo merece. Así que Dios también castiga porque es fiel. Dios salva porque es fiel. Dios castiga porque es fiel. Permítame decirlo de esta forma: Dios es fiel, no cómplice. Algunos entienden la fidelidad de Dios como complicidad. Como Dios está conmigo, yo puedo vivir como yo quiera porque Dios es fiel a mí. No, Dios no es cómplice, es fiel. Pero el pecado tiene su pago. La salvación es el resultado de la gracia de Dios, no el resultado de algo que hayamos hecho. Y por eso volvemos a texto que mencioné de manera simplemente de recordar: porque por gracia sois salvos por medio de la fidelidad, pero no la mía, es por medio de la fidelidad de Dios. Por eso dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo cambia? Porque cuando yo decía porque por gracia sois salvos por medio de la fe, yo pensaba que era por medio de mi fe. Pero yo no puedo pagar mi salvación. Es por medio de la fidelidad de Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz. Nuestra fidelidad, mis queridos hermanos, es una respuesta a la fidelidad de Dios. La nuestra sí depende, la de Él no depende. Cierre sus ojos.
Y pregúntese, mi hermano, ¿es Dios fiel solamente cuando me va bien? ¿No está Dios también evidenciando su fidelidad cuando paso por desiertos, por dificultades? Pablo decía: sé tener hambre, pasar por escasez, y también sé pasar por abundancia. Y en medio de eso decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu vida y mi vida dependen 100% de la fidelidad de Dios. Pero yo respondo a Dios con obediencia y fidelidad, no para ganármelo, es para agradecerle lo que ha hecho por mí. Y Dios espera tu fidelidad, pero no para pagártela, sino para medir qué tanto crees en Él. Dígale: Señor, gracias por tu fidelidad inagotable, absoluta y soberana. Y ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me dé la fuerza y el poder para caminar en obediencia, en respuesta a tu fidelidad. No me dejes apartar ni a izquierda ni a derecha. Tú eres digno de obediencia, tú eres digno de adoración, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de recibir mi vida, y ni aún así podría pagarte. No puedo esperar que me des un pago. Todo lo que tú me das es gracia, es regalo, es don. Gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la vida eterna, gracias por ser nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.